Aleluya. Exaltamos al que vive para siempre. Da el mayor de los aplausos ahí donde te encuentras. Exalta y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Exaltamos al Señor. Amén. Creyendo que en este tiempo, amén, cuando muchas personas celebran lo que llaman la Semana Santa, amén, nosotros celebramos todos los días, toda la semana y todos los años santos desde que nos convertimos al Señor, desde que decidimos hacer las cosas a la manera de Dios. Así que si tienes a alguien cerca ahí tuyo, amén, dile, tenemos que vivir una vida santa. Amén. Estamos en la serie Oiremos y así lo haremos. Amén. Es una serie que comenzó este domingo. Dios hablará en nuestra vida de una manera extraordinaria, poderosa y maravillosa. Amén. El texto base de esta serie de mensajes es Jeremías capítulo 1, versículo 7. Vaya conmigo por favor a las escrituras. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor. Y me dijo Jehová, no digas soy un muchacho. Otra versión dice, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, necesito obedecer a Dios. Una de las cosas que el Señor, el nombre de esta serie, que el Señor nos ha dado, amén, para la iglesia cuadrangular en Venezuela, es oiremos y así lo haremos. Pero préstame atención, no podemos oír si no obedecemos. Y no podemos hacer si no obedecemos. Así que usted y yo, para poder oír y hacer, necesitamos obedecer. Así que dile a la persona que tienes cerca tuyo, y si estás solo, sola, título a ti mismo, dile, necesito obedecer. Dile, necesitamos obedecer. El título de esta enseñanza es la obediencia, un hábito que vale la pena cultivar. Amén. Para algunos, la obediencia no es más una absurda costumbre de tiempos pasados. Eso era cuando no existía el internet, cuando la gente era medio ignorante, cuando no había mucho el conocimiento y cualquiera venía a decirle cuatro cosas y te decía nada más tú tienes que obedecer, y uno como no desconocía las cosas o desconocía el mundo, entonces obedecía. Para otro es un fantasma mental que ha contribuido a embrutecer a las masas. De hecho, cuando se habla en algunos países del comunismo o inclusive rasgo del socialismo, tiene que ver con que el obedecer no es tan bueno o tan agradable. De hecho, su política se basa en la rebeldía, en la revolución. Pero no la revolución para tratar de hacer algo más extraordinario o más maravilloso, sino la revolución para golpes de estados o para tratar de dañar o perjudicar a las personas que ya están o en el gobierno o cualquier otra cosa. De hecho, me da risa porque el comunismo habla de revolución y de rebeldía, pero somete a todos y hace que todos le obedezcan, y el que no lo obedezca simple y llanamente va preso, va a la cárcel, a un hospital o 3 metros bajo tierra. Y para algunos otros simplemente es algo arbitrario que en el lenguaje moderno de hoy no tiene cabida ya. Así que obediencia con la vida actual no existe. Y se escuchan muy a menudo las palabras, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me gobierna, o se lo voy a decir como lo dice más común, yo hago lo que me da la gana. Y pareciera que este fuera el léxico de ahora en entonces. Ya muy poco se ve la obediencia de los hijos para con los padres, muy poco se ve la obediencia de los sobrinos hacia los tíos, o hermanos menores a los mayores. Ya eso muy poco se ha visto, mucho menos la obediencia en el asunto militar o en el asunto de empresas, negocios o inclusive dentro de las iglesias. Eso se ve ya como algo del pasado, como algo que ya no tiene sentido. Sin embargo, la obediencia es mucho más
que todo lo anteriormente mencionado. La obediencia es y será, escúchame esto, la principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones. Podemos hacernos una pregunta. ¿Queremos vivir una vida mejor? ¿Deseamos en nuestro empleo, en nuestro ministerio, en nuestro emprendimiento, en nuestros proyectos, en nuestra finanza, nuestra economía, que prospere? ¿Anhelamos una familia que experimente abundancia a nivel integral? Bueno, si eso es lo que queremos, necesitamos comenzar a obedecer. Si tal como no me escuchó, debemos obedecer. Pero ojo, obviamente hablamos no de una obediencia ciega, pero sí de una obediencia absoluta, total, completa. Porque cuando hablamos de obediencia ciega, hablamos que necesitamos entonces obedecer a todos, no importa quién sea. Pero la palabra de Dios nos habla muy bien clara sobre eso. Y nos dice que principalmente a quien debemos obedecer es a nuestro Dios. A Él sí tiene que ser una obediencia total, absoluta, completa y ciega. O sea, si Él manda, yo obedezco. Así que hablemos un poquito más profundo de lo que hablamos el día domingo acerca de la obediencia y de este hábito del obedecer. Veamos, número 1, ¿qué significa la obediencia? Según el diccionario de la lengua española, obediencia es acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que se establece una norma o de lo que ordena una ley. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si en nuestras sociedades ahora actualmente, imagínese esto nada más, hay algo que llaman las leyes de tránsito terrestre. Si nosotros no obedecemos esa ley de tránsito terrestre, en nuestras ciudades y en nuestros países habrá un caos por todos lados. ¿Por qué? Porque yo voy en mi auto y yo no respeto el semáforo cuando está en rojo y sigo de largo y posiblemente viene un camión de esos gandola doble batea, ¿verdad? A 100, pero si viene rápido, ¿verdad? Y yo me pasé el semáforo en rojo y me pasa por encima la gandola y hasta ahí llegó el pastor Lady. Y así podría pasar con cada uno de nosotros los que estamos acá. Así que debemos obedecer para que las cosas funcionen. Si tú tienes a alguien cerca tuyo ahí a tu lado, dile, necesitamos obedecer, dile. Necesitamos obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta obediencia obviamente tiene que ser algo clave para nuestra preservación. ¿Me estás escuchando? Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de la gravedad, que dice que todo objeto es atraído al centro de la Tierra según su tamaño, peso y dimensión. Si usted o yo nos paramos, esperemos que no lo hagamos nunca, en un edificio de 10 pisos o más, y nos paramos en la orilla del edificio y damos un paso hacia el vacío, ¿qué va a pasar? Pues al usted o yo quebrantar una ley, por favor no lo haga, su vida es valiosa. Amén. Quebrantar esa ley, no vamos a ir para el piso, no vamos a flotar, y lo más seguro es que partamos de esta tierra. Préstame atención a esto, por favor. Escuche esto. Si usted y yo quebrantamos esa ley, obtendremos consecuencias graves y en algunas cosas muy fatales.
por quebrantar una ley, por desobedecer una ley. Ahora le voy a hablar al nivel del concepto bíblico. Número 2. Según el concepto bíblico, ¿qué es obediencia? La obediencia a Dios se considera una virtud y se define como acatar su voluntad, aceptar su designio, someterse a su autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe aprender. No viene de manera innata. Es algo que debemos desarrollar con el tiempo. En otras palabras, no te lo pierdas, convertirlo en un hábito. Es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo. La disciplina, constancia y motivación son 3 elementos que nos ayudan a ser obedientes. Numerosos pasajes en la Biblia nos hablan de obediencia, de sus beneficios, de sus consecuencias, así como el no obedecer. Le voy a decir uno. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18, por favor. Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 18. ¿Lo tiene allí? Dice así Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Como lamentablemente hay algunos por ahí. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervo de la justicia. Pablo lo explica de una manera extraordinaria cuando le envía la carta a la iglesia en Roma. Le dice en otras palabras, si lo voy a decir ahora en la versión del pastor le vengo a hablar hoy: no te caigas a coba. O tu vida es una vida de obediencia a Satanás y al pecado, o tu vida es una vida de obediencia a Dios y a las bendiciones. Así de simple. No existe el término medio. No existe el término más o menos. No existe el término, lo que pasa es que no quiero decir los colores, porque mucha gente se puede intimidar. El gris, o es blanco o es negro. O es sí o es no. No puede haber un término medio en nuestras vidas. De hecho, cuando hablo hace un momento acerca de estas leyes terrenales, como por ejemplo las leyes de tránsito terrestre o la ley de gravedad, así también pasa en nuestras vidas con la ley de Dios. Si usted y yo obedecemos las leyes de tránsito, bien claro en nuestra vida, ¿será que choquemos o que nos choquen a nosotros? Si usted y yo obedecemos la ley de Dios, es bien claro que nos vaya mal. No, ojalá que se le revele a alguien. Pero cuando usted y yo obedecemos la ley de tránsito, andamos bien. Pero si la desobedecemos, mire, en cualquier momento nos da un trancazo o le vamos a dar a alguien. Y va a haber una desgracia. Recuerdo ahorita de un muchacho que conocimos.
Iba por la autopista, aparentemente iba demasiado rápido, sin control, sin saber, simplemente no se sabe ni por qué. Hubo un accidente y de ese accidente hubieron 4 muertos. Por desobedecer una ley. Escucha esto. Cuando yo obedezco las leyes del reino de los cielos, es claro que a mí me vaya mal. Es claro que yo tenga un accidente. Te estoy hablando del mundo espiritual. Es claro que yo tenga conflictos, problemas. Pero cuando lo desobedezco, es normal que eso pase. Aló. Claro que podemos haber momentos difíciles, por supuesto. El mismo Jesús dice que en el mundo tendré aflicción. Aquí en esta carta del apóstol Pablo a Roma dice que nos hacemos siervos de aquel a quien obedecemos. ¿Me está escuchando? Nos hacemos esclavos de quien obedecemos. Si obedecemos al pecado, somos esclavos de Satanás. Si obedecemos los principios del Señor, de Dios, principios divinos, obedecemos a Dios. ¿Aló? Necesitamos obedecer. Mira como lo dice ahora allá Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 7 y 8 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor nos está diciendo que no podemos vivir a Dios en la distancia. O sea, yo obedezco a Dios, pero Dios por allá y yo por aquí. Eso no es obediencia. Aquí Santiago nos dice que nos tenemos que acercar para obedecer. Debemos acercarnos para conocerle. Él se acerca a nosotros y este acercamiento solo es posible a través de la obediencia. Porque el Señor nos dijo que nos acercáramos a Él. Pero hay algo que me impacta aquí en Santiago. Y es que dice, obedece a Dios, sométete a Dios, cumple con Dios y rechaza a Satanás. Te lo voy a decir en la versión del pastor de Dios no habla hoy. Busca a Dios y rechaza el pecado, rechaza la inmundicia, rechaza la depravación, rechaza todo aquello, escúcheme, que no viene de Dios. ¿Cómo en estos tiempos hemos visto personas así? ¿Cuántas conoce usted? Personas que dicen cosas como: no, es que yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero no me congrego. No. Ahí es cuando yo hace tiempo zumbé una publicidad por ahí en las redes sociales y alguien decía así: oh, yo obedezco a Dios, yo soy fiel a Dios, pero no me congrego. Y entonces más abajo decía: a Satanás y a 7 demonios más les gusta tu comentario. Sí. El único que celebra, el único que hace fiesta cuando usted y yo no nos congregamos es Satanás y todos sus demonios. ¿Algo? No. Yo sirvo a Dios, pero yo no voy a la iglesia, yo no voy a la celda, yo mi vida como... La verdad es que no obedecemos a Dios, la verdad es que nos amamos a Dios. La verdad es que no obedecemos a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, la obediencia se demuestra con hechos, no solo con palabras. Vuelvo,
a la ley de tránsito. Yo puedo decir que obedezco, pero si me la paso comiéndome, como dicen por ahí, las luz rojas, amén, cuando no le presto atención a eso, aló, cuando en una ciudad que en las avenidas es normal ir como a 40 o 60 kilómetros por hora, cuando mucho, si más no me acuerdo, creo que es así, y yo voy a 140 o a 160 en una ciudad, lo más seguro es que hay un problema. De hecho, según nuestras autopistas, hay 3 canales. Sabemos que a veces hay espacio, sabemos que a veces no hay cargo, a veces cuando de repente sobre todo es de noche y aprovechamos la autopista que está sola y corremos un poquito más, todo aquello. Pero la ley dice que el hombrillo para estacionarse, la del medio de 40 a 60 kilómetros y de la otra de 60, 80 o 90 kilómetros máximo. Sabemos que esas leyes están obsoletas, por lo menos en ese caso de la velocidad sí, pero en nuestro país no hay canales o grandes autopistas, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, donde no son 3 canales, pueden ser 5 o 6 o 8, o creo que no, pero si es China o Japón, que tiene una autopista de 20 canales, creo que es la cosa, 10 por un lado y 10 por otro, no, por lo menos loco yo. Y está el hombrillo, que es la primera mano derecha, y nos venimos de derecha a izquierda. Y está la segunda, que es de 40 a 60, para los viejitos, para los que están aprendiendo a manejar. Va la segunda, que va de 60 a 100. Va la tercera, que va de 100 a 150. Va la cuarta, que va de 150 a 200. Y va la quinta, que va dele a todo lo que dé el carro. Porque allá hay vehículos que van a 320 kilómetros por hora, o a veces más. Y son países que están desarrollados y que tienen esta capacidad para hacer las cosas. Yo recuerdo en una oportunidad, le voy a decir esto, por favor, guárdeme el secreto. Iba para Brasil, para Manaus, y iba por la Gran Sabana. Y en lo que han dado la oportunidad de ir para la Gran Sabana, ven que usted se para así en una parte de la carretera de 2 vías nada más, y usted ve así y se le pierde la vista en la otra montaña que está ahí, se le pierde la carretera y no hay ni un alma por ese lugar, nadie. Y yo recuerdo que yo iba más o menos rápido, lo confieso mi pecado. Confieso mi pecado, yo iba muy rápido. De hecho, tengo una fotico por ahí de los rápidos que iba. Pero iba rápido. Iba más de 100 niveles. Mira, hermano. Y yo veo por el retrovisor así, veo que por allá, por un puntico, mira, por allá lejísimo, ya el retrovisor atrás. Por allá, como que viene alguien. Y no había terminado de llegar a la otra montaña y me pasaron 2 carros. Como que si yo estuviera estacionado. Y yo decía, si yo voy a 100 y dele con esta gente, te va más de 200. Sí, sabemos la adrenalina y nosotros los muchachos que nos gusta correr. Sí, pero tenga precaución, por favor. Tenga precaución. Tenga precaución, su vida vale mucho. Aló. Santiago nos dice que nos tenemos que acercar al Señor. Préstame atención a esto. Y yo me acerco al Señor cuando voy a congregarme. Yo me acerco al Señor cuando voy a la célula. Yo me acerco al Señor cuando voy a la oración. Yo me acerco al Señor cuando voy a los congresos. Yo me acerco al Señor cuando oro. Yo me acerco al Señor cuando leo la Biblia. ¿Y cuando usted lo hace? Aló. Yo me acerco al Señor cuando busco su rostro. Vaya conmigo otra cita, por favor. Filipenses capítulo 2. Versículo del 5 al 11.
Ahora Pablo le envía una carta a Filipenses, a la iglesia allá en Filipo, a los filipenses, y le dice: hey, les voy a enseñar cómo debe ser su manera de obedecer, cómo debe ser su forma de obedecer. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Otra versión dice el mismo sentir, pero esta versión también es Reina Valera, pero no es la 60, es la 75. Y me gustó más esta porque dice los mismos sentimientos. Pero hay algo más en los sentimientos. Los sentimientos no es las emociones. No es que si amo o odio. No, no. Cuando habla aquí de sentimiento, habla de raciocinio. En otras palabras, pensemos y actuemos de la misma manera que actuó y pensó Jesucristo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, en otras palabras, él nunca dejó de ser Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior, o su parte exterior, o como hombre humano, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si tienes a alguien cerca tuyo allí, por favor, dile esta palabra. Si estás solo o sola, diga conmigo: yo tengo que obedecer hasta la muerte. Dile, tú tienes que obedecer hasta la muerte. Vamos, dígaselo a alguien. Tienes que obedecer hasta la muerte. Por lo cual, o sea, a consecuencia de, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Cristo, Yeshua, Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Ey, no te lo pierdas! Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¡Ah! Para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, dile a alguien ahí, dile. Toda rodilla se dobla en nombre de nuestro Dios. El mismo sentir, la misma manera de actuar, la misma manera de pensar, la misma manera de obedecer. Como pasó con Cristo, así tiene que ser con nosotros. Hasta la muerte. Obedecer hasta la muerte. No importando los problemas, no importando las dificultades, la gente que se levante, las criticones, los murmuradores, los endemoniados, las necesidades, el hambre, la escasez, no importando cuál sea la situación, usted y yo tenemos que obedecer hasta la muerte. Un sentir de obediencia a tal punto de sacrificarnos por Dios. Hay un concepto equivocado referente a esto. ¿Por qué el concepto equivocado? Porque el tema como tal, o vamos a decirlo así para que entiendan, el concepto como tal es verdadero, es real, es así. Pero se translimita referente a eso. Por eso hablaba, como dice, ahora que yo vivo en la gracia, como yo no vivo en la ley, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo vivo en la gracia. No, hermano, estamos equivocados. Esa no es la manera. Si yo vivo en la gracia, yo tengo que ser más obediente porque ya yo no necesito una ley que me obligue a hacer las cosas. Yo obedezco por amor. La gente
Algunos hablan, aquellos evangélicos, medio socialistas, revolucionarios, que dice que yo vivo en la gracia y ya yo no tengo que sacrificarme porque ya Cristo pagó por todo por mí. Así que mi vida es bendición, prosperidad, sobreabundancia, aleluya. De lo que se mueve, la pobreza no es del diablo. La escasez y el hambre es el diablo. Hay una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué le pasó a él? Es verdad, Cristo conquistó y sufrió todo eso por nosotros en la cruz del Calvario. Es correcto. Pero cuando yo obedezco, yo me sacrifico también. Y hay cosas que tenemos que hacer que no nos agradan. Hay cosas que tenemos que hacer que no van con nosotros. El Señor Jesús decidió obedecer hasta la muerte. Hacer que nuestra carne muera para que el Espíritu viva y gobierne en nosotros. Obedecer es sacrificio. Entonces hay gente que dice, no, yo no tengo que ni siquiera ni orar ni ayunar porque ya el Espíritu lo hizo por mí también. Es más, yo ni siquiera tengo que leer las Escrituras porque ya Cristo lo hizo por mí. Él lo hizo todo. Es más, yo ni siquiera tengo que vivir en santidad. Yo puedo tener 3 o 4 mujeres al mismo tiempo, yo puedo drogarme, yo puedo violar a personas, yo puedo matar gente, porque Cristo ya es santo, pues, y yo soy santo ya, yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿En serio? ¿De verdad? La vida en Cristo es una vida de sacrificio. Es una vida, escúchame, que cuando Él pagó todo por nosotros y Él sufrió todo por nosotros, el mismo Jesús dice que en este mundo tendríamos aflicciones, pasaríamos por momentos duros y adversos, pero esos momentos duros y adversos que el Señor nos permite pasar es simplemente para moldear nuestro carácter, para sacar lo que a Él no le agrada y para hacernos una vasija de honra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira cómo lo expresa Jesús. Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Diga conmigo, obediencia. Mateo 26, 36 dice: entonces marchó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar allá. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Empezó a sufrir, empezó a decir: Señor, ¿por qué a mí? Entonces les dijo: mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Quedaos aquí y velad conmigo. En otras palabras, ayúdenme a orar, ayúdenme a que mi Padre me fortalezca. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra, orando y diciendo: hey, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Jesús le está diciendo al Padre: papá, no hay otra forma. Yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, yo no quiero ser lastimado, yo no quiero ser herido, yo no quiero que me escupan, que me lastimen, que me escarnezcan, yo no quiero que me ofendan, que me critiquen, que me vituperen, yo no quiero que me arranquen el cuero. No hay otra forma de hacerlo sin que yo derrame mi sangre y muera en una cruz. Hay otra forma, porque hay momentos donde a veces uno pasa que uno le dice: Señor, no hay otra manera, tiene que ser así, en serio. Pero sigue diciendo el mismo Jesús: sin embargo,
no se haga como yo quiero, sino como tú. Wow. Préstame atención. Y yo no estoy en contra de aquellos que dicen, porque hay conflicto de que es de Dios, no es de Dios, es teólogo o no es teólogo, o teólogo o bíblico o aceptable, si decreta, si declara, si establece que sí, que no, que dale para allá, que dale para acá, cruz grande, cruz pequeña, cuatro esquinas, vaya lineal, vaya inversa. Y hay una cantidad de tonterías referente a eso, se descuidan en cosas como esa y se pierden lo importante. Hay gente que podía decir, y sí, muchas veces yo le he dicho, Señor, yo reprendo este asunto, Señor, yo declaro, pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un proyecto, cuando Dios tiene un proceso para nuestra vida, hermano, usted pueda llorar, ayudar y pararse de cabeza, pero usted y yo pasaremos por ese proceso, porque Dios lo determinó así. ¿Aló? En estos días hablaba en la convención que tuvimos la semana pasada, la Convención Nacional de Iglesias Cuadrangulares de Venezuela. Hablaba con una pastora, una situación difícil con el esposo, enfermo, delicado. Y en ese momento que ella se acercó a nosotros, el Señor me dio una palabra para ella. Y yo se la solté. Y le di una cantidad de cosas. Pero una de las cosas que recuerdo es esto. Yo le dije, nosotros, andaba con la pastora, mi esposa. Yo le dije, nosotros también pasamos por momentos difíciles. Y Dios se encargó que en esos momentos no hubiera nadie a nuestro lado. Nadie. No había familia, no había discípulos, no había pastor, no había nadie. Porque cuando Dios quiere procesar nuestras vidas, cuando Dios quiere hacernos fuerte en lo espiritual, fuerte en lo sentimental y sensible en lo espiritual, cuando Dios tiene un plan en nuestras vidas, se encarga de todo para que nosotros aprendamos a depender de Él. Y yo le decía esas palabras a esta pastora y le decía, tú ahora has empezado a aprender de Dios. Y esa mujer empezó a llorar. Ahí la abracé, le di un beso, le dije, resiste, sigue firme, adelante, cree en el Señor. Dios hará el milagro. Dios abrirá las puertas. Y le di un pocotón de cosas que, bueno, no le voy a comentar. Pero escucha esto. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, mira, nosotros tuvimos varios escenarios y una de ellas fue una pérdida de una criatura que tuvimos. Estábamos embarazados, teníamos 2 meses y medio más o menos, casi los 3 meses, y perdimos la criatura. Mira, había una líder de la iglesia que trabajaba en el hospital, una doctora, no estaba allí ese día. Yo tenía un discípulo que era camillero en el hospital, no estaba allí ese día. Y conocí a otra persona que trabaja en cuestiones que era de Radio X, no me llamar, ninguno estaba en esa broma. Bueno, voy a buscar a alguien en broma. Cuando voy a hacer la moto no tenía gasolina que cargaba en ese momento. Ya tenía el telefonito, eso se acuerda, el bloquecito. Yo tenía un bloquecito en ese entonces. Bueno, voy a llamar a alguien, cuando vaya, no tengo saldo. ¡Ja! Es que Dios se la juega con todos los jugueticos, yo. Un proceso. Escucha esto. ¿Sabe qué tuve que hacer? Clamar al Señor. Eran las 11 y pico de la noche, 12 de la noche. Decía, bueno, de aquí puedo ir a una gasolinería y si llego a la bomba y está cerrada, me acordé que eso fue allá en Cumaná. La única que después está abierta, yo estaba en el hospital central de Cumaná, allá, en Guapa, creo que se llama, algo así. El hospital de Cumaná. Eso queda, ¿cómo se llama ese sector por ahí? Los Chainos. No me acuerdo cómo. Caigüire. Por esa zona por ahí. No me acuerdo muy bien exactamente el sector. Sé dónde queda y sé cómo es la cosa, pero por ahí por esa zona los Chainos, por esa zona por ahí. Escucha. Y la bomba que yo sabía que estaba funcionando estaba entrando a la ciudad de Cumaná, allá, en la avenida San Luis, allá donde están las playas, por allá. Bien lejos. Yo decía, la gasolina no me va a dar hasta allá. Me voy a quedar sin gasolina, botado por ahí, me voy a quedar tranquilo. Dios se encargó para que ese día mi esposa, la pastora, la pasara allá dentro de una habitación sola y yo solo aquí afuera, orando, clamando, intercediendo. Escuché.
Cuando le decimos al Señor, y no se trata de que yo declaro, yo establezco ahora en el nombre de Jesucristo, ahora. No. Se trata de, Señor, no me gusta esto, no, me siento difícil, me siento triste, me siento por todo lo que estoy pasando, Señor, pero que se haga tu voluntad. Tal debe ser nuestra disposición también, hacer esto, no con nuestra sabiduría, hacerlo inteligentemente, con la humildad y la capacidad de sumisión total a nuestro Creador, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen de verdad? ¿Escucha esto, iglesia? Yo creo firmemente que el Señor quiere lo mejor para nuestras vidas, pero esto significa cederle al control a nuestro Dios y que Él se puede hacer cargo de nuestras vidas. Aló, levante sus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, toma el control de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Tu trabajo y mi trabajo es obedecer. ¿Me escuchó, iglesia? Tu trabajo y mi trabajo es obedecer. Cuando decidimos obedecer al Señor, cuando decidimos honrar a Dios, a pesar de los momentos difíciles que podamos estar viviendo, así como en el caso de Jesús, usted y yo podemos decirle: Señor, de verdad estoy sufriendo con esta situación, de verdad esta situación me está lastimando. Hay momentos en mi vida que yo le he dicho: Señor, por favor, tantas batallas, tantas luchas, ¿no? Como decimos los chavos por ahí, no veo una luz, Señor. ¿Cuándo voy a pegar uno, papá? Señor, ayúdame que no pego uno, por donde meto la cabeza, ¡flaca! Me veo un trancazo. Y no se trata de establecer, decretar, declarar. Usted puede decretar, establecer y declarar todo lo que usted quiera. Pero cuando Dios decide hacer algo, mi hermano y mi hermana que me ven o me escuchan, el Señor hace como Él, porque Él es el soberano. Póngase de pie por un momento, por favor. Presta atención, por favor. ¿Cuántos están dispuestos realmente a obedecer al Señor? Tu obediencia realmente es verdadera a Dios. Podemos decir lo mismo como lo dijo Jesús. Decirle: Señor, estoy pasando por este momento. Mira, esta escasez que tengo ahorita, esta enfermedad, esta situación difícil, este conflicto con mi cónyuge, este problema en el empleo, en el negocio, en el trabajo, esta escasez, este rollo, estas limitaciones, estos momentos difíciles. Señor, puedo decirle: Señor, sáname, restaurame, bendíceme, prospere, trae la plata, los bienes, las posesiones, la pareja, restaura los corazones, lo que sea. ¡Ey! Claro que tenemos que orar para que Dios obre, claro que sí, tener fe, claro que sí. Pero entiende algo, que por encima de todo, observando esa oración, tenemos que decirle como lo dijo Jesús: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hay momentos, casos, donde tenemos que simplemente postrarnos delante de Dios
Levantar nuestras manos, adorarle y decirle: Señor, me siento así, me siento asado. Señor, me siento de esta manera o de la otra. Quiero, me gustaría esto, me gustaría lo otro, pero que se haga tu voluntad. Yo quiero que se cumpla tu propósito. Usted y yo tenemos que ser inteligentes para hablarle al Señor y decirle esas cosas. ¿Me estás escuchando, iglesia? Levanta tus manos al cielo, por favor. Cierra tus ojos. Yo quiero que hagamos una oración al Padre. Le podamos decir: Señor, en esta tarde yo te pido perdón, porque muchas veces he hecho mi voluntad y no la tuya. Diga conmigo: Señor, perdóname. Diga conmigo: ayúdame, Dios, a cumplir tus propósitos, a que no se hagan las cosas simple y llanamente como yo quiero, sino que se hagan las cosas como tú quieres. Porque tu voluntad para con mi vida es mejor que mi voluntad para mi propia vida. Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a serte fiel y ayúdame a cumplir tu propósito. En el nombre de Jesucristo. Amén. Deje sus ojos cerrados, deje sus manos levantadas, permítame orar por usted. Padre, hoy declaro tu bendición sobre este pueblo. Hoy te pido, Señor, que cada uno de estos hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que me ven o me escuchan el día de hoy, puedan obedecer tu voluntad, puedan serte fiel, Señor, para que tú puedas cumplir su propósito y puedas bendecirle exageradamente. Señor, hoy trae un manto de honra, un manto de gloria y un manto de obediencia sobre sus vidas. Hoy yo me levanto en la autoridad del Padre, en el poder del Hijo y en la unción del Espíritu Santo, y vengo contra todo argumento del diablo, todo argumento satánico que te hace no cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Hoy se ha desarraigado de tu vida, hoy se ha quebrantado en el nombre de Jesucristo, y declaro que viene sobre tu vida un espíritu de obediencia, de mansedumbre, de fe, de honra al Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y escucha esto, iglesia. Dios te dice que si ese es tu deseo de verdad, que ese es tu anhelo de verdad, obedecer a Dios, prepárate para las mayores y más ricas bendiciones que Dios tiene para tu vida. El Señor hará milagros, porque Dios bendice y honra a sus hijos obedientes. Si tú lo crees, da el mayor de los aplausos al que vive para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Exaltamos al que vive, al Señor. Gloria y honra a Dios. Exaltamos, Señor. Exaltamos, Señor. Aleluya. Si usted por primera vez hizo esta oración, por favor, conéctate con nosotros al privado. Queremos conocerle. Queremos saber de usted. Queremos ser un instrumento de bendición para tu vida, para que puedas ser usado poderosamente por el Padre y puedas recibir sus más grandes y extraordinarias bendiciones. Escríbenos. Será una tremenda bendición para tu vida. Aleluya.